Por un golpe, por un juego en mi casa con un cachorrito, se raspa la espalda y de repente, en vez de culpar el perro, dice: mi profesor de música no es tan bueno. Y empieza a relatar que una compañerita de ella y ella la agarraba de la muñeca el profesor y le hacía frotar sus partes íntimas. Mi hija me está contando esto y me está relatando esto. No quiere ir al colegio, tiene miedo. Y aparte me relata, tiene un moretón en la espalda a mi hija, le da con el palo del tambor. Le explico lo mismo que le explico a ustedes, que mi hija, el profe Dante con una compañerita, le agarró la muñeca, No, me dice, no puede ser, si es un profesor excelente. ¿No será que usted tiene problemas en su casa? ¿No te creyeron puntualmente? No, puntualmente en la llamada no me creyeron. Y en la sala son 20, de la sala de roja de 5, pero los casos son 15, los que han sido la denuncia en el polo el día sábado y domingo. Todos dieron positiva en la pericia. Sí, y ahora siguen las denuncias, ¿no? Deben haber más. Hay padres que han venido en el día de ayer a manifestar quejas por algunos sucesos que tienen que ver, sí, con un profesor de educación física y se están investigando qué es lo que está sucediendo. Mi hijo menor se estaba bañando y mi hijo mayor le pregunta: ¿te pasó algo? Que tienes 2 moretones. Y le dice: sí, un hombre en el colegio estaba haciendo la fila para entrar al baño y un hombre con el dedo me hinca la cola, me duele. Y yo le digo que no me toque mis partes íntimas, a lo cual le voy a ir a acusar a la directora. Y este hombre manifiesta a mi hijo, le dice: ¿hay algún problema que te toque? Y le dice: sí, voy a ir a hablar con la directora. Y nos empieza a contar de que le había ido re mal, de que en el colegio, en el baño, lo habían agarrado 2 compañeros, lo habían encerrado, lo habían atado de pie y manos, le habían golpeado, lo habían insultado, le bajaron su pantalón, necesitaban a robarle a sus padres plata para que les trajera acá al colegio si no querían que le volviera a pasar lo mismo. Y yo lo único que pido, yo a mi hija la saqué. Yo la saqué porque no solamente fue que sufrió esos episodios, porque no fue una vez, fueron varios, sino que después siguió sufriendo bullying. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Hacíamos en la introducción un compilado de las noticias en las que hemos ido reseñando los diferentes medios audiovisuales, algunos casos de abusos, algunos que han ocurrido adentro de las instituciones escolares, otros afuera. Todo esto para reseñar o hacer pie en un informe. Nos apoyamos en un informe que hicieron compañeras de La Voz del Interior, colegas de La Voz del Interior, Virginia Digon y, bueno, ya me va a salir el nombre de la otra. ¿Cómo? Mariano Otero, ahí estamos. Mariano Otero y Virginia Digon hicieron este informe en donde dan cuenta de que cada vez es más común que salga a la luz y que estudiantes, niños, niñas, adolescentes se animen a contar los abusos. Que, como más de una vez lo hemos reseñado en este mismo programa cuando hemos tratado el tema, son cifras oficiales, la mayoría de los abusos tienen que ver, o situaciones de violencia, tienen que ver con el contexto intrafamiliar. 7 de cada 10, 3 de ellos pueden o tienen algún viso de haber ocurrido en las instituciones educativas o deportivas y demás. Tenemos invitados: Virginia Digon, periodista de La Voz, colega. ¿Cómo estamos? Florencia Aquino, psicóloga, y Lucía Cohen, coordinadora operativo de los equipos profesionales de acompañamiento del Ministerio. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, primero comienzo con vos, Virgi, como para que me cuentes un poco el desarrollo de este informe, con una cifra, a ver, después la vamos a ponderar, pero si uno ve que dice: el Ministerio de Educación en 2022 recibió 243 demandas de intervención por casos de violencia sexual, impacta el número, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es un informe que encaramos con Mariana porque justamente veníamos escuchando muchísimos casos que se develan en la escuela, que algunos suceden en la escuela, como decías recién, 3 de cada 10, pero la mayoría sucede en los ámbitos intrafamiliares, y en la escuela se da el ámbito donde se develan estas situaciones, donde los niños se animan a hablar. Mucho de esto tiene que ver porque también se ha avanzado en la aplicación de la educación sexual integral en estos talleres y clases particulares,
y a través también de la capacitación de docentes para poder contener y escuchar estas denuncias, lo cierto es que, bueno, se activa a partir de ello un protocolo, que bueno, luego Lucía seguramente hablará, porque hay un protocolo particular que deben activar los docentes, pero también estas situaciones son muy difíciles también de llevar, son muy complejas, porque no todas son iguales, y porque también ese protocolo requiere bueno, de una aplicación particular para cada caso. Hay casos donde, por ejemplo, esos abusos sucedieron hace mucho en el tiempo, entonces si bien se hace la denuncia, que es obligatoria, pero quizás el acompañamiento no sea tan difícil como cuando se da, cuando el acusado, digamos, es un conviviente de ese niño o de esa adolescente. Y muchos de los docentes también lo que nos decían es que, bueno, además de tener, de necesitar este tratamiento específico para cada caso, que muchas veces se hace todo el procedimiento correcto, pero la justicia tarda mucho tiempo en imputar, en detener o en investigar estos casos, y eso también en lugares muy chiquitos, por ejemplo, lleva a situaciones como que los imputados o los acusados, que son convivientes, a veces son incluso papás de esos niños, estén yendo al colegio a firmar o a participar de los actos, y pone también en riesgo un poco en comunidades a los más chicas. Ustedes marcaban la diferencia también en el informe, en comunidades más chicas a veces las dificultades, ¿no? Sí, porque de hacer denuncias, de que prosperen. En lugares más chicos, en muchas localidades, por ejemplo, no hay sistemas de protección de niñez, que a nivel provincial es la CENAF, pero luego cada localidad debería tener un organismo particular para bajar a territorio, digamos, esas políticas. En muchos casos no sucede, y lo que tienen también las localidades chicas es que todos se conocen, entonces terminan sabiendo por ahí muchas veces quiénes son los denunciantes, entonces creo que está bueno que se estén dando estas situaciones de poder develar y acompañar a estos niños, pero hace falta aceitar también el acompañamiento de otras instituciones como la justicia y en general de toda la sociedad, ¿no? Recién hablábamos de los medios, de los vecinos. Bueno, es un fenómeno muy complejo. Ahí volvemos a vos, porque también, digamos, tienen otros datos más que interesantes. Florencia, el tema de que se logre hablar de que ya no sea una situación excepcional, sino que sea más común. A ver, nos da cuenta de la problemática, pero también habla de un cambio, recién lo decía Virginia, la aplicación de la ESI y algunas cuestiones más, la pandemia, la crisis. ¿Qué puede haber en ese combo que puede haber influido para que hoy tengamos esto? Me parece que en gran parte tiene que ver con la ley, con la ESI, que se pueda hablar, que se pueda empezar a visibilizar y que los niños, niñas y adolescentes empiezan a identificar que ya no es un juego, que hay amenazas que no son válidas. Digo, no solo tienen que ver con un cambio a través de lo que es la Ley de Educación Sexual Integral, sino que también tenemos muchos distintos actores de la sociedad. Hay muchas agrupaciones infantiles que han hecho cuentos, que han hecho distintas canciones, entonces se traduce en el idioma de los niños distintas formas de entender de que el amor no tiene que ver con ese componente sexual, que para los niños, o violento, que para los niños es tan difícil de poder subjetivar. Sumado a eso, que se dé en un colegio, que se dé en una institución en donde los chicos pasan muchas horas, y donde generan lazos afectivos que son súper importantes. Pasa sobre todo en los grados más chiquititos, que a la señora le dicen mamá. Entonces, ante esos vínculos afectivos, es que se dan la posibilidad de que puedan empezar a hablar, además de que ya empieza a visibilizarse el vínculo y el cuidado, sobre todo eso. Lucía, un poco en el área que estás en el ministerio es donde va a recaer todo lo que está en, digamos, latiendo en la provincia. Te caen, digamos, demandas, a ver, de todo tipo, tienen que ver con violencia, tienen que ver con abusos. Contame un poco cómo es el trabajo del área, primero. Nosotros pertenecemos a la Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institucional, nombre largo, que está compuesto por los equipos profesionales, convivencia escolar, equipo profesional de acompañamiento educativo, escuela, familia, comunidad, educación sexual integral, prevención del consumo de droga en el ámbito educativo. No son números, obviamente, pero ¿cómo analizan, cómo desglosan esto que decíamos? Bueno, que digo yo, es un número que impacta, 243
demandas en el año pasado. No sé cómo iremos este año. Pero... Sí, este año estamos con 89 en lo que va de febrero a mayo, digamos, claro, ¿no? Me parece, digo, que quería rescatar lo que los colegas estaban diciendo. Digo, Virginia, digo, describió perfectamente el tema del cuidado. Hay unas pautas de articulación para la prevención, en el marco de la prevención de las posibles vulneración de derechos, el cual, la verdad que celebramos que el viernes pasado en el CIRSE, junto con el Ministerio de Justicia, en esto de seguir articulando, Ministerio de Justicia, Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, Ministerio de la Mujer y Ministerio Público Fiscal, junto con todos los supervisores, socializado la guía. La guía es originalmente del 2015 y tiene una actualización 2023, ¿no? Bien. Esta socialización se produjo a todos los supervisores de la provincia de Córdoba, de todos los niveles, y la verdad que esta necesidad, y comparto con Virginia, de la necesidad de trabajar conjuntamente y agilizar juntos, no cada uno por supuesto, ¿no? desde cada ministerio, desde cada dirección, pero la verdad que el trabajo articulado que se viene haciendo, que vuelvo a decir en esta jornada interministerial e interinstitucional, ya que estuvo Defensoría también, la verdad que posibilita que juntos trabajemos, como digo, que es nuestro deber, como corresponsables que somos y partes del sistema integral de protección de niños, niñas y adolescentes, trabajar articulado. Bien, ¿no? ¿Y eso cómo llega a los que están día a día en el aula, que un poco son los que receptan eso, los psicopedagogos, los docentes, las maestras, los maestros, los profesores? Tienen elementos, tienen herramientas, pueden ir para un lado o para otro. Recién marcaban algo interesante en el informe. Bueno, una cosa es a veces ciertas áreas que sí están constituidas y a veces en lugares más alejados de las grandes urbes se hace un poco más difícil. ¿Ustedes lo notan eso? Sí, para respondértela primero, nosotros nos demanda, nosotros llamamos demanda de intervención, para diferenciar de otros ámbitos jurídicos, demanda de intervención. Cualquier miembro de la institución educativa nos puede llamar, directivo, docente, preceptor, estudiante, familias, por cualquier, presentando la situación que consideren, ¿no? Así llegan también las situaciones y por supuesto los supervisores. La idea, por supuesto, y lo vamos trabajando con, nosotros intervenimos en la situación, pero también lo escuchaba, también en el después, ¿no? ¿Qué pasa en el después en la escuela? ¿Qué pasa con estos estudiantes? ¿Cómo seguimos acompañando? Entonces, como equipos técnicos profesionales, acompañamos a las escuelas, y por supuesto, cuando por ahí se presentan algunas dificultades, como en el interior, que a veces las unidades judiciales están más alejadas, esta red que estamos armando de articulación, que funciona de la mejor manera posible, habilita que poder resolver, porque es cierto que localidades muy alejadas no tienen, o sea, todavía sigue faltando articular más. Todavía, por supuesto, en realidad es constante pero uno celebra que lo estemos haciendo con más fuerza, no es que antes no se hizo, sino que lo estamos, porque evidentemente, como lo decían las colegas, posterior a la pandemia, la escuela quedó claro que es ese lugar del cuidado y protección y de la visibilización cuando hay alguien que está escuchando, ¿no? Totalmente. Recién decimos, Virgil, la importancia de la ESI, de la educación sexual integral, de lo que va avanzando. Recordamos hace poco, teníamos un nuevo aniversario de la sanción de la ESI, todavía decíamos, sí avanzó mucho, pero todavía en algunos lugares, en algunas instituciones todavía falta un avance, se nota, ¿no? Sí, la ESI, como vos decías, ha avanzado, pero todavía genera resistencia por el desconocimiento, sobre todo de lo que se trata, porque en realidad mucha gente cree que es, porque la ley lleva la palabra sexual, cree que es una cosa y en realidad es el cuidado sobre el cuerpo, también es conocer, hablar sobre los vínculos, sobre el respeto, hablar sobre qué cosas, como decía Florencia recién, están habilitadas, qué es amor y qué no es amor. A los
los niños muchas veces, estos niños que están siendo abusados, les dicen como que eso es un juego, les dicen que eso es amor, y de repente en una clase de educación sexual que haya alguien capacitado que les diga, esto no es amor, esto que te hicieron no, o si a alguno se le hicieron no corresponde, vos podés decir que no, vos podés pedir ayuda, genera todo una develación y una educación que permite, si bien en muchos casos el abuso ya se produjo y eso produce muchísimas consecuencias psicológicas graves, pero tener esto permite que no se profundice, ¿no? Tener una institución capacitada para contener, para acompañar a esos niños, permite sacarlos muchas veces de esas situaciones. Y también últimamente hay mucha resistencia por el avance de los grupos conservadores, claro, de derecha, grupos religiosos, que se resisten a este tipo de educación, que incluso en muchas familias genera esto de decir, bueno, hubo un develamiento, pero no queremos denunciar porque el pastor o no sé quién referente religioso nos dijo que Dios nos va a ayudar. Cosas de ese estilo también nos han dicho los mismos docentes, ¿no?, que claro, escuchan. Por eso digo, tenemos que desde todos lados, desde los medios, desde las escuelas, desde la sociedad en general, tomar conciencia de que es necesario aplicar esto y que también la educación sexual integral está adaptada para cada etapa, ¿no? No es algo que se les dice lo mismo a un niño, a un adolescente de secundaria que a un chiquito de 4 o 5 años. Totalmente, no nos vamos a cansar de decir, más de una ocasión, recordamos, vos decías los grupos antiderechos, muchos de los grupos decían, con mis hijos no te metan, ¿se acuerdan claro de ese lema? Y estamos diciendo, y lo estamos repitiendo claramente, que la mayoría de los abusos se dan en el seno intrafamiliar. Entonces, bueno, también ahí hay una importancia que hay que remarcar, que hay que insistir y no hay que tenerle miedo a conocer. Digo, ¿no, Florencia? ¿Cómo, en esta diferencia que se hace también de los abusos que ocurren o que se denuncian y que han ocurrido en el seno intrafamiliar o fuera de la institución y los de adentro de la institución, a veces las resoluciones parecen diferentes, parece que fuera más fácil, digamos, por parte de la institución denunciar el afuera y no denunciar el adentro, ¿no? Bueno, nos cuesta mucho hablar de los problemas que cada uno tiene, digo, a nivel personal como claro, también a nivel institucional, y los abordajes son distintos. También sabemos que hay muchos procesos de revictimización cuando claro, esto empieza a visibilizarse. Entonces hay una gran resistencia por denunciar, sobre todo porque los tiempos de la justicia, lentos y todo, son distintos a los tiempos subjetivos. Y si a eso le agregamos una cuestión burocrática, es más sí, cuando decís eso queda claro, digamos, los tiempos de la justicia. Aquella persona que denuncia tiene que volver a la casa, tiene que volver a la institución, y muchas veces se le pregunta, el expediente judicial corre por otro lado. Muchas veces se le pregunta cosas que no recuerda, muchas veces, bueno, es chiquitita, fabula, se pone entonces en tela de juicio si es cierto o no. Algunas personas tienden a buscar la verdad, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de procesos subjetivos que son súper complejos, como para decir, bueno, no recuerda tal cual es, entonces no debe haber pasado. Debe estar mintiendo. Hay algo de la fantasía que se introduce en este niño, niña, o a lo mejor es un adolescente que, bueno, porque le fue mal en la escuela en ese momento. Hay una cantidad de justificaciones respecto de estas situaciones violentas que llevan a una revictimización. Entonces, sobre que eso se repite a nivel institucional, ni hablar de si es a nivel familiar, no solo en el núcleo de la familia, mamá, papá, tío, digamos, el chiquitito, sino también a nivel más grande, quebraste a tu familia. Puede ser devastador para alguien pequeño. Totalmente. Lucía, con el tema, digamos, del trabajo de la justicia, que a veces obviamente le demandamos celeridad, le demandamos, bueno, que adapte o por lo menos que acelere dependiendo cada caso, y en estos casos la verdad que tiene importancia que trabaje rápido, ¿no? Sí, la verdad que digo que quería rescatar estas cuestiones que tienen que ver con el develamiento, ¿no? Y la importancia que es creer en lo que dice, en la palabra del niño, ¿no? Que esto es un punto importante. El Yo sí te creo que promulga la campaña contra el abuso sexual infantil, ¿no? Claro, digo, también el tema de la revictimación sí.
digo, que tiene que ver cuando se lo vuelve a preguntar una vez. Digo, esto es un trabajo que hacemos como equipos, que hace por supuesto el Ministerio de Educación con las escuelas. Digo, del cuidado hay una guía federal de intervenciones que tiene que ver cómo poder actuar, cómo actuar cuando un niño o niña adolescente devela una situación de abuso, ¿no? Que Virginia hacía una diferencia muy clara que está en las pautas, que tiene que ver con la urgencia, con los criterios de urgencia, ¿no? Una cuestión tiene que ver si es un conviviente, si es conviviente, por supuesto, si no lo es, ¿sí? Si pasó ahora, lo cual implica que de todas las maneras que sea, por supuesto, la escuela tiene que actuar, ¿sí? Porque es el cuidado, ¿no? En esto como corresponsable. Mira, justamente me parece que es un punto importante agilizar los tiempos de la justicia. En ese sentido, por eso se trabaja fuertemente del Ministerio con los otros ministerios para poder articular, digo, con CENAF, digo, bueno, tenemos comunicación con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Mujer, digo, comunicación constante, y por ahí uno quisiera que no fuera tanto, pero porque no ocurrieran las situaciones, pero digo, es complejo el escenario, digo, ¿no? Y sí, digo, la preocupación, por supuesto, siempre es agilizar los tiempos, obviamente. Les agradezco a las tres haber estado por aquí. Felicitaciones por el informe, Virgi. Obviamente quedan muchas preguntas, a ver, bueno, más desgloses del informe, pero siempre es interesante hablar, digamos, que eso es lo importante, que se hable, que se diga, y que justamente aquellas personas que están transitando por una situación como esta lo puedan decir, lo puedan hablar y tengan los canales y encuentren el lugar para hacerlo. Pausa en Redacción Abierta, la primera, y a la vuelta venimos y hablamos sobre los cambios que ha habido en los consumidores desde que se empezó a aplicar la ley de etiquetado frontal. Desde que vamos al súper o al negocio y vemos los octógonos, ¿qué pasó en los argentinos? Ya venimos.